Muy buenas noches. Otra vez, ahora vamos a hablar acerca de el tema número 2. ¿Quién es tu Dios y a quién adoras? Les había dicho la vez pasada, en el tema anterior, que cada uno elige al Dios a quien va a adorar. Ya sabes quién es tu Dios. ¿Estás adorando al verdadero Dios o al falso Dios? ¿O te adoras a ti mismo? ¿Eres consecuente con tu adoración? Algunos adoran a un Dios que se hace pasar por Dios real. Hay muchas religiones que te engañan y te dicen que ellos adoran al verdadero Dios, pero ellos también han sido engañados y están adorando a un Dios que en realidad no es el verdadero Dios. ¿Cómo darte cuenta? Leyendo su palabra, la Santa Biblia, y el verdadero Dios nos va a decir sus características, cómo es Él y cómo adorarlo. El tema número 2 dice, ¿quién es tu Dios y a quién adoras? Afortunadamente, Él nos ha dejado en su palabra eh, características y la luz para darnos cuenta a quién adoramos y a quién no debemos adorar. Y también para tomar nosotros la decisión. Tú decides. Tú decides quién es tu Dios y a quién adoras. En la Biblia encontramos que nosotros debemos adorar al Creador. En el mundo y en el universo hay muchos dioses, dioses entre comillas o dioses con D minúscula, que se hacen adorar, pero que ellos ni siquiera se crearon a sí mismos. El único quien tiene vida en sí mismo y quien es el creador de los cielos y de la tierra es Dios. En Génesis 2:4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. No solo nos hizo a nosotros y el planeta, sino que también hizo el universo. Aquí vemos después de la caída, en este cuadro vemos que después de la caída, después de la creación pasaron un total de 10 generaciones, perdón, 9 generaciones para que haya un diluvio. ¿Qué pasó entonces con la creación de Dios? Si Dios, que es perfecto, los creó, ¿quién se metió, quién tuvo la osadía de entrar y destruir la creación de Dios o rebelar al hombre en contra de su creador? Nosotros solo conocemos el mundo de pecado, pero antes, los primeros padres, Adán y Eva, conocieron un mundo perfecto. La Biblia solamente nos da la idea de cómo o nos dice el origen del pecado, que Dios les había dicho que no coman de un árbol del conocimiento del bien y del mal, pero Satanás se introdujo en una serpiente de la creación de Dios y les habló y les dijo que era mentira, que ellos no iban a morir si comían del árbol de la vida. Como consecuencia de su desobediencia y desconfianza del amor de Dios, Adán y Eva cayeron en pecado, este mundo se destruyó, entró la muerte y la enfermedad y por lo tanto el pecado y la muerte. Cuando Adán y Eva, después del pecado, se unieron y tuvieron sus dos hijos, Caín y Abel, hubo dos tipos de personas. Caín, quien al saber de los labios de sus padres acerca de la historia de su creación, de su mundo perfecto que se vino abajo porque desobedecieron a Dios, él decidió rebelarse contra Dios. Y Abel, que decidió obedecer a Dios, porque ya Dios les había hecho la promesa que si ellos confiaban en Dios,
que confiaban en que un descendiente del hombre, de la mujer, algún día iba a pagar la culpa de ellos y por lo tanto iba ellos a regresar a su hogar, a su hogar del Edén, a su hogar perfecto y recobrar la eternidad. Entonces, este hijo de Adán, Abel, decidió obedecer a Dios. En el tema anterior vimos que hay dos tipos de adoración. Dios había ordenado a Adán y Eva, ese día que estuvieron desnudos cubiertos con hojas de higuera, que mataran corderitos para ellos recordar que un día Cristo iba a venir en la cruz del Calvario y morir como un cordero, y que cada día que ellos hacían eso les recordaba el sacrificio de Cristo. Caín, sin embargo, él desobedeció. Ambos se fueron a adorar, cada uno con sus ofrendas. Caín con los frutos de su trabajo, con su esfuerzo, quiso agradar a Dios. Quiso decirle, tú pides ofrenda de cordero, yo voy a traer mis propios frutos. Y Dios no lo miró con agrado. Abel sí trajo un cordero que simbolizaba a Cristo. El resultado fue catastrófico porque Caín se molestó tanto, se ensañó contra su hermano, obediente de Dios, y lo mató. Con eso Satanás se alegró y dijo, oh, qué bueno, destruimos al único hijo de Adán y Eva que creía en la promesa de Dios. Por lo tanto, yo voy a tener mis prisioneros eternos en la tierra, porque Él se adueñó de nuestro planeta. Nosotros estamos en un planeta prisión, un planeta en cuarentena. En el universo hay innumerables planetas y seres creados perfectos que nunca conocen el pecado, pero no se les permite venir aquí. Ellos simplemente observan, porque también esperan que nosotros obedezcamos a Dios y algún día seamos redimidos. Caín tuvo su generación, pero mientras tanto, 130 años después de la creación perdón, de la caída o de la creación de Adán y Eva se consolaron de la muerte de Abel y tuvieron otro hijo. La Biblia dice que Set era su nombre y que él se parecía físicamente mucho a Adán y también era muy espiritual. Y él tuvo un hijo llamado Enos, y a partir de entonces hay dos tipos de personas en el mundo: los que desean invocar el nombre de Dios y los que lo rechazan, o dicen adorar a Dios y adoran a Dios con sus propias, a su manera. Yo he puesto acá el color de los hijos de Set, que obedecen a Dios según las leyes de Dios y según los requerimientos de Dios, en azul, porque el azul simboliza santidad. Y he puesto a la descendencia Caín y a sus descendientes de color púrpura, porque púrpura simboliza pecado. Los descendientes de los hijos de los hombres, que así los llama la Biblia, los descendientes de Caín, que no querían obedecer a Dios, sino que adoraban según ellos, entre comillas, a Dios, pero según sus propias tradiciones, sus invenciones de ellos mismos. Ellos fueron los primeros que eran artistas que habitaban en ciudades, porque Caín, después que tuvo Enoc, construyó una ciudad, fue el primer constructor de ciudades y le puso por nombre Enoc a su ciudad. Después tenemos que uno de sus descendientes, llamado Lamec, tuvo dos esposas. Ellos introdujeron la poligamia, tener dos esposas, dos mujeres, y que sus hijos, a uno que se llamaba Jabal, él habitaba en tiendas y criaba ganados. El Jubal, padre de los que tocan arpa y flauta, eran fiesteros. Tubal Caín, artífice de obra y hierro, bronce y hierro. Y las esposas, ¿qué significa el nombre de su hija de la Naama? Significa la placentera, que significa o dar placer. A Ada, el nombre de una de sus esposas de este polígamo, significa ornamento. Era una mujer que se adornaba, así como actualmente las mujeres, para parecer bonitas, se ponen muchos adornos. Y Sila,
que significa sombra. Esta mujer usaba mucho maquillaje, que significa la sombreada, la que se sombreaba los ojos. En cambio, por el otro lado, tenemos a los descendientes de Adán y Eva que quisieron agradar a Dios. Estas personas, pues, eran unas personas sencillas, humildes, que añoraban y deseaban recobrar algún día el Edén que había perdido sus primeros padres, pero Dios les había prometido: sean valientes, obedézcanme, confíen en mí, que yo un día voy a venir y voy a morir como un corderito y voy a pagar su penalidad, porque la paga del pecado es muerte. Y un día en la cruz del Calvario vino Cristo, él había vivido una vida justa y tomó el lugar del pecador. Ese día en la cruz del Calvario se hizo un canje. Jesús tomó nuestros pecados y los pagó, y Él nos dio su vida. Este es el lugar, el mapa del lugar donde se realizaron los primeros eventos de los primeros pobladores. Este es el medio o el medio oeste. Muchos preguntarán, pero solamente la Biblia dice acerca de la creación, ahí no hay evidencia, necesitamos historia, arqueología. Bien, la Dios dice que si no creen en su palabra, entonces las piedras hablarán. Aquí tenemos las tablillas de Enuma. 7 tablas de la creación son llamadas, fueron descubiertas en Mesopotamia. Ellas hablan de la creación, dicen el mito de la creación porque hay muchos ateos que no creen en Dios, que prefieren creer en humanos, que dicen que el mundo fue creado en millones de años a través de una explosión y prefieren no creer en un Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra con su palabra. Esas tablillas de Enuma Elish se titula Cuando arriba. Es un poema babilónico originalmente redactado en lengua acadia y escrito en caracteres cuneiformes sobre tablillas de arcilla. Pudo haber sido compuesto hacia los siglos XVIII y XVII a.C., luego de ocurrida la dominación babilónica. Entonces potencia sobre las antiguas ciudades-estados sumerias de la Mesopotamia meridional, con las primeras ciudades que poblaron el mundo. Enuma Elish es un poema babilónico que narra el origen del planeta. Enuma Elish es en acadio. Se empieza con lo siguiente: cuando en lo alto. Son las dos primeras palabras del poema. Está recogido en unas tablillas halladas en las ruinas de la biblioteca de Arsubanipal del año 666 a.C. al 627 a.C. en Nínive. Fueron encontradas en Nínive. Cada una de las tablillas contiene entre 115 y 170 líneas de caracteres cuneiformes datados hacia el año 1200 a.C. El poema está constituido en versos de 2 líneas y la función del segundo es enfatizar el primero mediante oposición. Por ejemplo, cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado, no había sido llamada con un nombre abajo la tierra firme. O sea, hubo un momento en que no había cielo, tampoco había. El poema de la creación de Enuma Elish, la tablilla, el párrafo 11 de la tablilla 9 dice: cuando arriba no nombrado el cielo, abajo tierra con nombre no llamado, Apsu, primordial, su progenitor, Mamut Yama, alumbradora de todos. Y bueno, está describiendo porque la historia de la creación se llevó a todos los países, a todas las regiones pobladas después del diluvio, después de la Torre de Babel, cuando Dios confundió el lenguaje, porque antiguamente, después del diluvio, la gente hablaba un solo idioma y decidieron rebelarse contra Dios y Dios les cambió su lengua. Y por eso cada persona, cada grupo de personas que se fueron y se esparcieron por la tierra llevaron la historia de la creación. Y estas 7 tablillas de la leyenda de la creación
ya está entremezclada con idolatría. Pero vamos a ver la parte importante acerca de lo que habla en esta tablilla, demostrando que ellos también creían en la creación de Dios. En rojita dice, sangre entretejeré, huesos ensamblaré, suscitaré ser humano, hombre su nombre, construiré ser humano, hombre, encargado del servicio de los dioses, Dios en paz. Esa es una evidencia de que también creían en la creación hace muchos años atrás, un pueblo más antiguo que el pueblo de Israel. También tenemos en Sudamérica, en el imperio de los incas, había unas leyendas y unos mitos que le llaman ahora, pero en realidad era que ellos también creían que había Dios creado el universo y también al hombre en la tierra. Miren, la leyenda del paraíso y el diluvio de las culturas andinas de Perú y Bolivia en Sudamérica, el lago de los Pumas de Piedra. Miren lo que dice que está en azul. Se cuenta que hace mucho tiempo la región del Titicaca era un valle habitado por hombres que vivían felices y tranquilos. Nada les faltaba, la tierra era muy rica, fértil, les proporcionaba todo lo que necesitaban. Esta tierra estaba bendecida por los apus, dioses de la montaña, y y los hombres no conocían el odio, ni la codicia, ni la ambición. Está narrando el momento cuando fueron creados y vivían en el paraíso. Ven, no había pecado. Bueno, un espíritu maligno condenado a vivir en la oscuridad puede ser el diablo, ¿no? En esta leyenda, que es el diablo, obvio que encaminó a los humanos para el pecado, movido por la envidia, no soportaba ver tanta felicidad y armonía entre los hombres y poco a poco fue sembrando el deseo y la discordia, incitándolos a probar su valentía para buscar el fuego sagrado a lo alto de la montaña. Y así sigue la tablilla. Pero cuando ellos caen en pecado, dice, los hombres pedían ayuda al espíritu maligno, pero este nada hizo. O sea, dice que Dios los castigó. El dios Sol Inti presenciaba toda la escena con tristeza y comenzó a llorar y así se originó un diluvio que duró 40 días. Ahí también están hablando del diluvio. Hablan los antiguos pobladores de Sudamérica, hablan de una creación perfecta, de un Edén y hablan de una caída y hablan también de un diluvio que fue dado para castigar. Seguimos. Hay otro mito que se llama la creación de Huiracocha. Huiracocha era el dios supremo de los incas, posiblemente al dios creador de los cielos y de la tierra en el idioma original de los incas. Su nombre era Huiracocha. Dice, el mundo aquí todavía estaba en tinieblas y Huiracocha postergaba la creación de un mundo completo, el nacimiento de los seres humanos que iban a disfrutarlo, pero una vez que estuvo satisfecho con los humanos que había creado, prosiguió su proyecto, poniéndolos en su lugar, al sol, la luna y las estrellas, hasta cubrir toda la bóveda celestial. Después dejó atrás el Tiahuanaco, se dirigió al norte, etcétera, etcétera. Pero cuando Huiracocha llamó a los recién nacidos, nadie acudió. Entonces se encontró solo y triste por la desolación de sus hijos. Y para que entendieran quién mandaba sobre el mundo, envió una devastadora lluvia de fuego como castigo y purificación. Ya ven, está hablando también de la creación y de la desobediencia y del castigo por el diluvio. ¿Mm? Eso es en la cultura de Sudamérica. Bueno, ahora voy a leer un texto de la Biblia que nuestro Señor Jesucristo dijo antes de ir al cielo, antes de ser crucificado. Él pronosticó, él dio una profecía cómo iba a ser el fin del mundo para prepararse, cómo iba a estar el mundo antes de su venida, antes de su juicio. En Lucas 17:26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y se los destruyó a todos. Y en el 28 dice, asimismo como también sucedió en los días de Lot, comían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos.
Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es necesario entonces estudiar los días de Noé y los días de Lot. ¿Qué pasó en los días de Noé y qué pasó con la ciudad de Sodoma donde vivía Lot? Para darnos cuenta si está pasando lo mismo en nuestros días. En Génesis capítulo 7 nos narra la historia de los días de Noé. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de cofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. He decidido el fin de todo ser Dios. Antes de la segunda venida también Dios va a decir, he decidido el fin de todo ser humano porque están como en los días de Noé, llena de violencia. ¿No te das cuenta, querido amigo o amiga, que la tierra ya está llena de violencia? Si tú sales a la calle siempre, al menos en las grandes ciudades, siempre uno sale con miedo. ¿Por qué? Porque hay gente muy violenta que te pueden robar, te pueden hasta asesinar. Y la gente incluso ahora mata por un celular, mata por un poco de dinero, ya no tienen el amor de Dios en sus corazones. Entonces estamos como en los días de Noé, que también dice que la gente se casaba, andaba en casamiento, comía y bebía. Yo he estado viendo noticias, ¿no? De los periódicos y siempre, siempre salen noticias de personas que desean beber, solo lo ven comer y beber. Vamos al restaurante a festejar, vamos a beber y no beben agua. Bueno, sería que se tomaran agua, beben mucho licor. Y eso es muy malo ante Dios. ¿Por qué? Porque se están gloriando y vanagloriando a sí mismos, están satisfaciendo sus pasiones bajas, sus apetitos de tomar, de beber, y no les importa cómo está el mundo, no les importa arrepentirse. Por eso es necesario un llamado para todos nosotros de arrepentirnos, de vivir una vida en oración, que estamos ya en tiempos difíciles, somos la última generación, la generación de antes de la venida de Cristo, que cuando venga Cristo no nos encuentre comiendo y bebiendo como aquel siervo malo que dijo, mi Señor se tarda en venir, y empezó a tomar, a beber, a golpear a sus consiervos. Y vino el Señor y lo echó. Entonces dice que Dios mandó construir un arca para que se salve Noé y sus 3 hijos y su familia. Génesis 7:5 hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, el segundo a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40. Los castigó a este mundo con un diluvio. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multipliquen. Dios había visto que la maldad del ser humano era tan mala, tan perversa, que decidió destruir a los malvados y conservar una familia, que una familia era humilde, obediente a Dios. ¿No te has preguntado por qué los destruyó? Porque aún ni siquiera el Mesías estaba en agenda para venir, o sea, Cristo para rescatarnos, y ellos ya se estaban a punto de destruir. Si Dios los hubiera dejado vivos, ellos hubieran asesinado a Noé y a su familia, y todo el mundo se hubiera autodestruido. No existirías tú, ni yo, ni nadie, y no hubiera redención. Entonces Dios te dio una oportunidad a ti, a mí y a todos los que estamos viviendo ahora
para que también nosotros podamos gozar del paraíso celestial algún día. El arca de Noé aterrizó, perdón, se, se estancó en los montes de Ararat, en Armenia, y de ahí los descendientes de Noé descendieron unos hacia el sur, otros se fueron al este y otros al oeste, al norte. Bueno, aquí encontramos una tablilla sobre el diluvio de la época de Gilgamesh, escrita en acadio. Esta es la tablilla. O sea, hay fuentes históricas. La arqueología demuestra que hubo un diluvio. Claro, los escépticos van a decir que no, que era un diluvio local. No. Les dije, la Biblia dijo, Cristo dijo, si ustedes no hablan, las piedras hablarán. La arqueología está hablando. Muchos descubrimientos. Te invito a que pongas arqueología bíblica en tu navegador y vas a encontrar mucha evidencia acerca de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no es un mito, es la palabra que nos va a demostrar que Dios no miente, que Dios es un Dios de amor y de verdad. La tablilla 11, Gilgamesh le dijo a una Utnapishtim. Gilgamesh era un rey que se fue a buscar, les voy a narrar más o menos para que se den cuenta de qué se trataba. Gilgamesh era un rey de, de Uruk, que al ver a su amigo muerto, quiso ir a buscar el elixir de la vida eterna, porque nadie quiere morir. Y él se fue a visitar a un antiguo ciudadano que él sabía todo por qué el hombre moría, por qué había habido un diluvio, por qué la gente necesitaba pues morir o estaban muriendo, y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿por qué hay muerte? Entonces él hizo su viaje y encontró al Señor que él buscaba, que tenía muchos años. Probablemente este sería una Pishin, el Noé, y le pregunta y le dice, eh, cuando te miro una Pishin, tus rasgos no son extraños, incluso como yo eres tú no eres extraño, antes bien como yo eras. Mi corazón te había imaginado como resuelto a batallar, pero estás descansando, estás en paz. Y entonces acá le responde Utnapishtim, dijo a él, a Gilgamesh, al rey que había ido a preguntar acerca de la vida eterna. Y le dice, te revelaré, Gilgamesh, una materia oculta y un secreto de los dioses te diré. Su Rupak, ciudad que tú conoces y que en las riberas del Éufrates está situada, esa ciudad era antigua como lo eran los dioses de su interior, cuando sus corazones impulsaron a los grandes dioses a suscitar el diluvio. En la tablilla está hablando del diluvio, que la gente fue mala, crearon las ciudades y se rebelaron contra Dios, y le dice, suscitaron la ira de los dioses para que los dioses hagan un. Y luego continúa hablándole y le dice, Ea, a un dios, también estaba presente con ellos, o sea, los dioses acordaron destruir la tierra con el diluvio, eso es lo que le está diciendo. Pero Ea, uno de los dioses, se fue, que estaba presente en el Sanedrín o en el Consejo de Dioses, y le dice, se va a un lugar donde había una choza de cañas y le dice, choza de cañas, pared, pared, choza de cañas, escucha, pared vibra, hombre de Surapak. O sea, este señor vivía en la ciudad de Surupak, este señor llamado Unapistin. Hijo de Ubar, Tutú, demuele esta casa, construye una nave, renuncia a las posesiones, busca la vida, desiste de los bienes mundanales y mantén el alma viva.
A bordo de la nave lleva la simiente de todas las cosas vivas. El barco que construirá, sus dimensiones habrá que medir, igual será su amplitud y su longitud. Como el lapso lo techarás, y sigue narrándole cómo haga el barco para que salve él, su familia y los animalitos, ¿no? Entonces aquí vemos cómo es una historia como parecida. Claro que estos están poniéndole un poco de politeísmo, pero están narrando que cuando decretaron los dioses el diluvio, entonces le dijeron a un hombre que haga un barco de madera. En la Biblia su nombre es Noé, por supuesto. Entonces sí hay evidencia. Esa es la tablilla sobre el diluvio de la epopeya de Gilgamesh. Tú lo puedes encontrar en internet y informarte sobre él. Pasó el diluvio y los hombres nuevamente empezaron a poblar la tierra de la familia de Noé, ¿no? Si Noé y sus tres hijos, Sem, Cam y Cafet, empezaron a poblar la tierra, ellos entraron con sus respectivas esposas, entonces tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Siná y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Cuando Noé salió del arca después del diluvio, Dios le dijo, fructifíquense, multiplíquense, no voy a hacer otro diluvio, les voy a dejar vivir y cuando venga les voy a juzgar, pero ya no con diluvio. Pero estos hombres, dice que hablaban un solo idioma, se separaron con los descendientes de Noé, se separaron de la gente buena, la gente que quería obedecer a Dios y se encontraron una llanura bien bonita alrededor del río Éufrates y entonces edificaron, dice, una ciudad y una torre que querían que sea tan alta que si viene un posible diluvio, ellos suben a la cima de su torre y no se ahogan. Pero Dios había ordenado que se vayan por todo el mundo, no que se construyan una ciudad y que se queden ahí para desafiar la palabra, un claro desafío en contra de lo que Dios había ordenado. Y ahí viene la historia de la Torre de Babel. Génesis capítulo 11, verso 5 continúa y dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Se dan cuenta? Primero se hacen tan malvados que Dios dice, antes que se autodestruyan, voy a mandarles un diluvio, voy a salvar lo mejor, que es el justo Noé y su familia. Pero el justo Noé y su familia empiezan después del diluvio a poblar la tierra y ahí todavía está la simiente mala, porque un grupo de sus descendientes se rebelan y empiezan a crear una ciudad y una torre contra la voluntad de Dios. Y entonces Dios ya no les manda un diluvio, pero decide hacer algo. La tierra tiene un solo idioma y se contaminan, voy a confundir su lenguaje. Por eso ahora hablamos diferente lenguaje. Y entonces en el 11:7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel es el idioma en arameo que significa confusión. Esta gente estaba confundida. Entonces ellos empezaron a viajar y llevaron las costumbres del sigurat.
La Torre de Babel no es más que un sigurat. Se han encontrado sigurats en diferentes partes del mundo. Los sigurats o pirámides de Egipto, por ejemplo, el sigurat de la cultura maya, azteca, los sigurats de, incluso en Perú hay una ciudad que se llama Caral que tiene también la base de un sigurat. ¿Qué es un sigurat? Un sigurat es una torre con base, puede ser en cuadro, y la gente subía generalmente a adorar en la cima, ¿no? Ofrecer sus sacrificios humanos o animales. Entonces, ellos querían edificar porque ya uno de los hijos de Noé, antes del diluvio, había visto toda esa maldad que se había cometido antes del diluvio y lo copió y le transmitió a sus descendientes. La pregunta es, ¿será cierto o es un mito? La respuesta es sí, es cierto, porque la palabra de Dios no es mentira, es verdad, es una realidad. Acá encontraron una tablilla que reveló la existencia de Babel, que realmente Babel, la torre, existió. La Torre de Babel es una mítica construcción que aparece en la Biblia. Dicen que es un mito, pero es una realidad, creada por los hombres en tiempos inmemorables. Según la Biblia, para evitar la creación de la torre hizo que los constructores comenzasen a hablar diferentes idiomas. Entonces, pero encontraron esta tablilla, y a 100 años después, el 2017, sea, en 1917 la encuentran y el 2017 la traducen y se dan cuenta de que era el plano de un rey de Babilonia que quería volver a construir un sigurat, o sea, una torre donde debía adorar a su Dios. ¿Se dan cuenta? Como es Dios maravilloso. Si el hombre niega su palabra, entonces Dios tiene arqueología o historia para firme, aunque nosotros deberíamos solamente creer en la palabra de Dios. Pero para los escépticos aquí está. Una antigua tablilla ha revelado que la torre de Babel realmente existió. Esa es la tablilla. Está en la colección Shoyen. La traducción de la inscripción de la tablilla señalando que contiene una útil leyenda que identifica el dibujo como la casa, la fundación del cielo y de la tierra, Sigurat en Babilonia. Esta es la forma del Sigurat. La inscripción continúa en la descripción del proceso de restauración. Nabucodonosor, rey de Babilonia, soy, dice, para completar Etemenanki y Emermininanki, movilicé a todos los países por doquier. Era el emperador, Babilonia gobernaba muchos países en ese entonces. Él dice que movilizó a todos los países por doquier, a todos y cada uno de los gobernantes que alcanzaron la prominencia sobre todos los pueblos del mundo. Completé la base para construir una terraza alta. Construí sus estructuras con bitumen y ladrillos horneados de arriba abajo. Los completé alzando su cima hasta los cielos, haciéndolo resplandecer brillante como el sol. La ilustración de Nabucodonosor lo muestra con su sombrero cónico real, sosteniendo una vara en su mano izquierda y un pergamino con los planos de la torre, o un clavo de fundación en su mano derecha extendida. ¿Se dan cuenta cómo es la palabra de Dios y cómo es Dios tan lleno de misericordia que no quiere que te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento y creas de verdad que Dios existe, que Dios te ama, que lo adores? Ahora, después que pasó el tiempo, esa gente se corrompió, llevó sus costumbres con diferentes idiomas a diferentes pueblos, por eso se encuentran sigurats de adoración pagana en China, en Perú, en México, en Medio Oriente. Y después de ver tanta maldad nuevamente, Dios busca otra persona, así como llamó a Noé, llamó a Abraham. Acá la palabra de Dios dice, Génesis 12, 1 al 5, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré y serás bendito. Todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Jehová llama a este noble, a este hombre justo, así como llamó a Noé. También en este tiempo te puede llamar. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y le dice, vete de tu tierra, de tus costumbres, de tu parentela, de la casa de tu padre, y te voy a hacer una nación grande. La pregunta es, ¿por qué lo llama él? Porque él era el único justo. Él era uno de los descendientes directos de Adán, Set y de Noé. Y él estaba obedeciendo con todo su corazón y con hechos y palabras de Dios. Y le dice, acá hay algo que quiero que lo entiendan en el versículo 3. Le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué le dice serán benditas en ti todas las familias de la tierra? No porque todo el mundo quiera ser israelita, no, sino que de su descendencia iban a ser Cristo. Y Cristo iba a bendecirnos con la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Dios estaba separando una familia y su descendencia para que nazca el Mesías, nazca Cristo, que tú y yo tengamos eterna redención. ¿No te parece maravillosa la palabra de Dios? Este es el mapa que muestra dónde vivía. En Ur vivía Abraham con su padre, su familia. Era un hombre de dinero, tenía riquezas, pero era un hombre justo. Y este hombre sale de Ur. Actualmente en Ur queda en Irak y salió hacia el norte, hacia Harán. Harán queda ahora, la tierra de Harán en el pasado, pero ahora es Siria. Y luego se dirige a Canaán y, y finalmente reside en Mamre. Esa es Canaán y actualmente ahí viven los israelitas y muchos palestinos. Esta es la ciudad de Ur, de donde salió el patriarca, el hijo de Dios Abraham, llamado, porque de su descendencia iba a nacer el Cristo. Dios lo estaba protegiendo. Sal de la ciudad porque tiene malas costumbres, de tu parentela, de la idolatría, y yo te voy a bendecir. Y tú y de tu descendencia voy a bendecir a la tierra, o sea, de su descendencia de un hijo en el futuro iba a nacer. Y estas son las ruinas arqueológicas de la ciudad donde vivió Ur, con Abraham, Ur. ¿Se dan cuenta? Ahí está Ben Ur, el Sigurat. Ya está destruido, pero este era el Sigurat donde adoraban a sus dioses. Dios lo sacó de una ciudad idólatra a Abraham. La cueva de los patriarcas después se dirige a Harán en Siria. Es un sitio arqueológico. Y luego el Seradik en Mamre. Actualmente hay una ciudad ahí. La gente vive ahí actualmente. Es el lugar donde él vivía, el padre Abraham. Y luego se dirige también ahí cerca en Hebrón, Kiriat Arba. Ese lugar. Actualmente también viven personas ahí. Y finalmente Hebrón, el Hebrón donde vivió Abraham, Isaac y Jacob. Especialmente Isaac. Qué linda es la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro nombre acerca de Dios, porque el tema se titula ¿Quién es tu Dios? ¿A qué Dios adoras? ¿Quién adoras? Entonces, uno de los nombres de Dios está en Génesis 14:18 y dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Miren qué linda es la palabra de Dios. A pesar del pecado, Dios lo busca, el hombre.
buscó a Noé, salvó el planeta para que tú y yo existiéramos, tuviéramos la oportunidad de decidir servir a Dios o al diablo, libre. Pero recuerda, si sirves a Dios vas a ser eterna. Si sirves al enemigo, pues vas a ser destruido juntos con día. Y aquí sale el sacerdote del Dios Altísimo. Otro de los nombres que tiene Dios es Elium, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Recuerdan que cuando Dios lo llamó y él salió, llegó a Canaán de la edad de 75 años. Nunca es tarde para entregar y recibir el llamado de Dios. Dios te está llamando hoy, acéptalo. No dejes que el enemigo te quite tu derecho a estar algún día con Dios, disfrutando en la ciudad, en la nueva Jerusalén. Era Abraham de edad de 99 cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, Shaddai. Y significa todopoderoso, viene de la palabra Shaddai, omnipotente, todopoderoso. Si tú aceptas y eliges adorar al Dios Shaddai todopoderoso, al Dios Elohim omnipotente, altísimo, entonces tú no vas a perder porque Él te va a proteger. Todopoderoso, el Jehová de los ejércitos. ¿Y qué le dice el Dios Todopoderoso Shaddai? Anda delante de mí, sé perfecto. Dios quiere que andemos delante de Él, que vivamos como que Él estamos viviendo delante de su presencia. Muchas personas, a mí también me ha pasado, vivimos como si Dios no existiera. Hacemos como si Dios no nos viera las cosas que hacemos. Entonces, pero si ponemos a Dios y nos imaginamos, ¿no? Por fe vemos a Dios que nos está observando, entonces nuestros actos serían diferentes. ¿Cuántos pecados y cuántas lágrimas se ahorrarían las personas si vivieran delante de Dios y tratarían de obedecerlo? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Recuerden que era estéril, no él sino su esposa, pero Dios le había prometido que de su descendencia se mantuvo por fe. Génesis 18, 1 al 7 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él. Dios lo visitaba en persona, qué hermoso. Y cuando los vio, salió corriendo de su puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que traiga ahora un bocado de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo del árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Hermoso, por eso Dios lo eligió, porque esta persona era una persona caritativa, una persona hospedadora, que ayudaba. Imagínense, tres personas pasan cerca de su casa y corre y les dice, por favor, quédense un momentito, les traigo agua para que se laven sus pies, les voy a traer comida y después se pueden ir, por favor. Ahora y eso, nadie te ruega para que te invite a comer, ¿no? Sería fin del mundo si alguien te dice, por favor, pasa, lávate los pies y ni siquiera les conocía. ¿Se dan cuenta cuánto se ha perdido el amor por el prójimo? Estamos en el fin del mundo, somos la última. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham se fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Hermoso, ¿no? Cuando hay una esposa que también ayuda. Por eso es cuán importante con quién te casas.
quién es tu pareja. Entonces los tres visitantes comieron. Después pasamos al Génesis 18, 17 y 21. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Uno de los tres era Dios. Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el amor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba de aún delante de Jehová. ¿Se dan cuenta? Y vinieron tres visitantes, uno de ellos era Dios, posiblemente el que ahora lo conocemos como Cristo, y los otros dos eran ángeles. Le dice, he decidido, ¿qué le dice? Por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en esto. Descenderé ahora y han consumado su obra. O sea, Dios es Dios de las oportunidades. No te castiga de frente, sino te da oportunidades. Había descendido a darles una oportunidad. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. La ciudad era tan grande y aquí vemos cuando Dios le dice a Abraham, voy a destruir esta ciudad porque su clamor, su maldad es mucha, y Abraham empieza a interceder por la ciudad. Le dice, si hay 50 justos, ¿lo vas a destruir? Y le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Miren hasta qué punto había llegado Abraham. Era tan amigo de Dios que le estaba suplicando, le estaba diciendo, tú eres un juez justo. Si hay 50 personas justas en esa ciudad, por favor no las destruyas. Y miren lo que le responde Dios. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo ese lugar por amor a él. Ven, Dios de la misericordia. Vamos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltaran de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Dijo, no la destruiré si hallaré 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20. No los destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor Adonai, si hallare solamente uno, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. O sea, Dios iba a perdonar a Sodoma y a Gomorra si había solamente 10 justos. Es tanto el amor de Dios. Ese es el Dios a quien debemos adorar, el Dios de amor, de bondad. Y el verso 33 dice, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Terminan de hablar y Dios se va. Ahora vemos la historia de Sodoma. Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Recuerdan que les dije que tres llegaron a la casa de Abraham, uno era Jehová y dos eran.
y los dos ángeles se fueron a Sodoma. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado en la puerta de la Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Qué bonito, Lot era el sobrino de Abraham. Cuando ellos llegaron desde Ur y Harán y llegaron a la tierra de Canaán, el tío y el sobrino eran muy ricos y tenían muchos ganados, así que a veces las posesiones y los ganados eran muchos y los pastores, los empleados peleaban. Entonces su tío le dice, apártate de mí, ándate a la derecha o a la izquierda para que podamos, pues, ¿no? Vivir en paz. Y dice que este sobrino llamado Lot miró toda la llanura que se parecía como el huerto de Edén, dice, antes de la caída, ¿no? Y dijo, me voy por Sodoma. En esa llanura estaba la ciudad de Sodoma. Pero él nunca había perdido, era un hijo de Dios, a pesar que vivía en Sodoma. Miren, se levantó Lot a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Qué bonito, ¿no? Un saludo bien bonito. Génesis 19:1. Y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, yo os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Y eran dos ángeles, pero en forma humana, por eso él no los reconoció. Recuerden eso, porque si hubieran llegado dos ángeles con vestiduras celestiales, no, él, los de Sodoma o Lolo hubiera dicho, oh, son ángeles, pero ellos tomaron la forma humana para ver cómo era el comportamiento de Sodoma. Entonces le dice, y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi techo. Ahí se delatan los pecadores de Sodoma. O sea, él invita a estos dos visitantes celestiales, les da de comer y de pronto dice que se reúnen alrededor de la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. O sea, querían abusar sexualmente de los dos visitantes y lo hacían, siempre lo hacían con todos los que visitaban Sodoma. ¿Se imaginan cuán terrible era ese pecado? Por eso Dios los destruyó. O sea, no se contentaban con ser homosexuales, pero también los violaban a todos los hombres. Entonces ahí Lot les dice, por favor, ellos son hombres. ¿Por qué? Porque Dios creó el hombre y la mujer. Eso es natural. Es una bendición el matrimonio, pero cuando un hombre y un hombre se acuestan, eso es antinatural. Por eso viene la palabra sodomita. ¿Por qué? Porque los de Sodoma se acostaban con los mismos hombres, las mujeres con las mismas mujeres. Era tanto, ¿no? La maldad que salieron en masa a querer abusar de los visitantes de Lot. Un pecado terrible. Y así, y la Biblia dice, Cristo dice que como en los días de Sodoma y Gomorra, así será antes de la venida de Cristo. No estamos así y cosas peores y terribles vendrán. Ahora le llaman el orgullo gay, que nada de orgullo tiene, sino es abominación. Seguimos, y ellos respondieron, quita ya. Le respondieron a Lot y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón a Lot y se acercaron para romper la puerta. Imagínense qué malvados. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta.
El momento de alargar la mano era para que ellos se den cuenta, estos son seres especiales, son ángeles, pero no, estaban tan enceguecidos con sus pecados que no se daban cuenta que estaban ante seres sobrenaturales. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Imagínese, tanto era su maldad, su concupiscencia, su pecado, que demonios estaban hirviendo dentro de sus corazones, porque aún así, con la ceguera que Dios les puso, a veces los ángeles, ellos aún seguían buscando la puerta para entrar y abusar de la gente buena. Entonces los ángeles, los varones dijeron a Lot, tienes aquí alguno más, yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Imagínese, los ángeles le dicen, tienes más familia, sácalos, vamos a destruir, porque el clamor contra esta ciudad ha subido. Y él se sale a buscar a sus yernos y sus yernos no, la comodidad de la ciudad. Dios ahora el llamado es salgan a vivir al campo, porque las ciudades están en perdición. Vayan a vivir al campo, una vida tranquila, ¿no? Pero porque en la ciudad hasta las escuelas están enseñando sodomía, los géneros que llaman, ¿no? La diversidad de géneros. Estamos ya en los tiempos finales. Seguimos. Y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de sus manos y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña y salvaré mi. Y le respondieron, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate ya, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Imagínense, le dicen, escápate al monte, al campo, y él dice, no, yo quiero la ciudad, esa ciudad chiquita, déjame ir allá. Y esa ciudad también iba a ser destruida. Pero por amor a él, Dios dice, no, lo vamos a destruir y que Lot escape ahí. Rebeldía, ¿verdad? Date prisa, escapa ya, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua. Era él, su esposa y sus dos hijas. Su mujer miró atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Porque no creyó. Ella no quería escapar. Los ángeles lo agarraron de sus manos y se los llevaron. Ni Lot siquiera quería ir. No sea que te pase o me pase como a Lot y a sus hijos. Por favor, ser consecuentes, avisados, prudentes, obedecer a Dios. Todo esto pasó y va a pasar antes del fin del mundo. Dios va a venir y va a castigar con fuego a todo el mundo, ya no solo a una ciudad, porque la maldad del mundo está tan corrompida. Ahora hay tráfico de menores, tráfico de mujeres, tráfico de órganos, hay mucha delincuencia, mucha violencia. Este, los padres
Ya no aman a los hijos no aman a los padres, la sodomización de la sociedad a través de enseñanza de los géneros. ¿Qué vas a hacer tú? ¿A quién vas a adorar? ¿Vas a decidir? ¿Te vas a llevar, dejar por la moda, por esa gente que dice que tu hijo o tu hija deciden qué sexo van a hacer? No, tienes que aconsejar a tus hijos. Dios creó un hombre y creó una mujer. Eso es lo natural. Acá está Sodoma y Gomorra ahora las ruinas. Parecen murallas. A lo lejos del Mar Muerto se ve esto. Está también, esto es como un coloso de Egipto, se parece, una estatua de Egipto. Ahí se ve también un sigurat, si ustedes lo ven, fondo un sigurat. También está calcinado, todas esas partes se ve como que ha caído una lluvia de fuego con azufre. Y tú te vas ahí. Ahí se ve también una de las entradas de la ciudad. Era una ciudad muy importante, muy rica, tanta ociosidad, tanto dinero tenían que ya no trabajaban, habían esclavizado a la clase pobre y los ricos, la mayoría era rico y como no, su mente ociosa fabricaron pues pecados, ¿no? Se volvieron sodomitas, se volvieron homosexuales y Dios los castigó. Esas son las ruinas. Ahí está las bolas de azufre que cayeron. Si uno se va de turismo puede encontrar las bolas de azufre. Abre esas bolitas, en el medio todavía hay azufre. Azufre al 100%, que no es encontrado en la tierra. Si usted quiere buscar más información, vaya al internet. Hay mucha información acerca de las ruinas de Sodoma y Gomorra. Y si Dios le bendice, vaya pues a las tierras santas y ir un tour para visitar Sodoma y Gomorra. Génesis 22:14 y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. No te preocupes por el futuro. A pesar que este mundo se está derribando, se está autodestruyendo, está provocando al Dios creador de los cielos y de la tierra, Dios va a proveer. Por eso dobla tus rodillas, ora a Dios y dile, Señor Padre Celestial, ayúdame. Estamos en el fin del mundo y quiero yo obedecerte, quiero ser tu hijo. Aprende de la vida de Abraham, quien conoció Jesús, uno de sus dientes, y plantó Abraham un árbol tamaristo, merced o allí a Dios, dar el nombre de rodillas, llamarlo, invocar es llamar, exclamar es decir, Dios, ayúdame, ¿qué debo hacer? Dame tu espíritu. Todo el mundo, la tradición dice que debo hacer esto, la moda, las series, el Netflix, las películas, la moda. Si yo no me maquillo, voy a parecer fea y mi esposo se ve con otra. O si no uso ropa demasiado provocativa, yo no voy a ser bonita. Olvídate de eso, no pierdas tu vida eterna. Este mundo pasa, la belleza pasa y algún día no estés ahí juntos con Satanás quemándote y diciendo cómo perdí mi oportunidad, ¿no? Prefieres adorar a Dios, creador de los cielos y de la tierra, el Dios de las oportunidades, invócalo. Yo te invito esta noche a que lo invoques. Y se cumplió la palabra de Dios con Abraham. Tenía 100 años y su esposa tuvo un hijo. Y ese hijo se llamó Isaac. Y miren lo que le dice en el Génesis 15. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Te gustaría que Dios te diga, yo soy tu escudo, te voy a proteger de todo el mal que está por caer en la tierra? Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno? Luego vino él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos
para darte a heredar esta tierra. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué le dice? Le dice, yo soy tu escudo, no temas, vas a tener un hijo y tu descendencia va a heredar esta tierra, pero recuerda que tu descendencia va a ser esclava por 400 años. Pero después de la cuarta generación, ellos volverán y dar la tierra de Canaán. Pero y más adelante van a ser Cristo el Mesías para bendecir toda la humanidad. Eso lo vamos a ver en el próximo tema. El próximo tema se titula ¿Quién es tu Dios? ¿Quién adora? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias, querido Padre, que nos has dado tu bendición. Gracias por tu palabra, Señor, el coraje para tu Santo Espíritu toque los corazones de las personas que escuchan este mensaje. Aliéntalo, Señor, para que lean tu palabra. A mí también, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos mantenga firmes de parte de tu verdad, obedientes a ti, no al enemigo. Ayúdanos a invocarte, a clamar tu nombre, a aceptarte como nuestro Dios y Salvador y adorar, Padre Celestial, en el dulce nombre de Jesús. Amén.